Hola, buenas tardes. Estamos en otro capítulo del programa Doctor en Línea, un programa del Hospital Hernán Enríquez Aravena en conjunto con UFRO Medios, para hablar de otro interesante tema, que en esta oportunidad es donación de sangre y plasma en pandemia. Para eso vamos a entrevistar a la doctora Cecilia Beltrán. Ella es hemato-oncóloga, jefa del Banco de Sangre del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Universidad de la Frontera. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a tener una nota introductoria para que vayamos avanzando en el desarrollo de las preguntas y contándole a la gente un poco de lo que es el banco de sangre y cómo estamos trabajando en pandemia en relación a esta unidad. Perfecto. Vamos a la nota. Desde que partió la pandemia a nivel mundial, se ha registrado un déficit en la donación de sangre en países como China, España, Italia, Estados Unidos, Argentina y también en nuestro país. Es por esto que durante los 365 días del año, los bancos de sangre hacen llamados a la población para apoyar en la causa. Pero primero, tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos para ser donante. Primero, debes tener entre 18 y 60 años. Pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud los últimos 14 días, es decir, sin fiebre, gripe, vómitos y diarrea, y por sobre todo, comer antes de donar. Eso sí, no se deben comer alimentos grasos o fritura. También el donante de sangre debe estar en buen estado de salud, al menos los últimos 14 días. Si el donante de sangre estuvo en algún tratamiento, por ejemplo, con antibióticos, deben pasar 7 días una vez terminado ese tratamiento y que el donante obviamente esté en buen estado de salud. Además, muy importante es que el donante de sangre no debe estar obligado a donar sangre. Toda donación debe estar enfocada a que sea de manera voluntaria para ayudar a los pacientes de nuestro servicio de salud. Recordemos que nuestro banco de sangre es el único banco de sangre que proporciona hemocomponentes al servicio de salud de Araucanía Sur. Luego de cumplir con todos los requisitos, debes pasar por una entrevista que es de carácter obligatoria. Se les debe hacer una entrevista previa a la extracción para que su sangre, corroborar que su sangre sea segura para ser transfundida en algún paciente. Dentro de esa entrevista también tenemos ciertos filtros que también promueven el cuidado del donante de sangre. Entonces siempre estamos enfocados tanto en el cuidado del donante como en la seguridad del paciente que en el futuro recibirá esa transfusión. Luego de pasar por la entrevista, pasa a la sala de extracción, donde es atendido por un funcionario de nuestro banco, según los protocolos que están establecidos, para hacer el proceso de donación. Ya pasada la entrevista, estás apto para ser donante. La extracción dura entre 5 y 10 minutos, donde se logra obtener 250 ml de sangre del paciente, es decir, cerca del 10% del volumen sanguíneo del organismo. Por lo tanto, no debería traer inconvenientes para la persona que dona sangre. La persona que dona no baja sus defensas, tampoco tiene problemas a largo plazo producto de la donación. Cada vez que nosotros donamos sangre, podemos obtener como máximo una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. Además de la donación de sangre total, nosotros también recibimos donantes de plaquetas. Un procedimiento con el cual se pueden obtener muchas unidades de plaquetas en comparación a la donación común de sangre para dar apoyo a situaciones específicas como cirugías cardíacas, en general mucho soporte quirúrgico, pacientes oncológicos, niños o adultos que padezcan la enfermedad. Hay que tener en cuenta que por cada donador son 3 pacientes beneficiados que están necesitando ese soporte transfusional para superar su enfermedad. Actualmente el Banco de Sangre del Hospital Hernán Enríquez de Temuco también cuenta con una extracción automatizada de sangre que permite a una persona donar selectivamente una parte de los componentes sanguíneos. El procedimiento se realiza mediante una máquina que está conectada a un circuito cerrado con la vena del donante. Esta es una operación que requiere más tiempo de lo normal, pero cada procedimiento se realiza bajo estrictas normas de calidad. En este banco de sangre contamos con una sesión de fraccionamiento donde las unidades, según los protocolos, son procesadas, se obtienen los componentes por separado para poder dar abasto a las necesidades transfusionales de nuestros pacientes.
Para hacer la donación puedes dirigirte al banco de sangre ubicado en el Hospital de Temuco o en la Casa del Donante en calle Carrera 445 frente a la Plaza Dagoberto Godoy. Pero se solicita agendar una hora con anticipación. Como equipo del Banco de Sangre nos sentimos muy felices de recibir a cada donante que viene a ofrecer su donación. Lo importante es que se agende la hora para donar sangre, así su donación va a ser mucho más expedita, más rápida y también más fácil para que toda la gente pueda acercarse a donar sangre constantemente. El llamado del equipo es a la conciencia en que algún momento tú y yo podríamos necesitar de una donación. Siendo todos parte del sistema, también somos propensos a que nosotros como personas necesitemos una donación futura por alguna eventualidad, como también podría necesitarlo alguno de nuestros familiares. En ese sentido, es muy importante que la comunidad entienda que todos somos parte de la solución, que todos podemos aportar un granito de arena o una gota de sangre para ayudar a las personas que lo vayan necesitando, que en el futuro podríamos ser nosotros mismos. Bien, ahí teníamos la nota introductoria del tema que estamos conversando hoy, nuevamente con la doctora Cecilia Beltrán, hematóloga del Hospital Hernán Enrique, jefa de la unidad de banco de sangre. Cecilia, un poco definir qué es lo que es el banco de sangre, contarle a la gente de qué se trata un banco de sangre. Bueno, un banco de sangre es un servicio que es hospitalario y que tiene tres partes. Una parte que es la atención de donantes, otra parte que es el área de producción y otra área que es el área de medicina transfusional. La atención de donantes comprende la atención de donantes tanto en la casa del donante, como se mencionaba en la nota, en el hospital, en sitio fijo, como nosotros le llamamos, y en colectas móviles, que son las colectas que se organizan en habitualmente todas las comunas de la provincia de Cauquenes, en el caso de nuestro banco de sangre. El área de producción, que es el área donde se realiza el estudio, el fraccionamiento de la sangre en los diferentes hemocomponentes, principalmente glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado, y bueno, también de plasma se extrae el frío precipitado, y el estudio microbiológico e inmunohematológico, y la unidad de medicina transfusional, que es la que se encarga de recibir las peticiones y distribuir todos estos hemocomponentes que nosotros obtenemos en el banco de sangre. En Chile hay como 13 bancos de sangre. ¿Por qué? Porque en el país existe un proyecto de centralización y se están estableciendo los centros de sangre, que son centros donde se centraliza, valga la redundancia, la producción de sangre. Y actualmente en el país hay 4 centros de sangre: el centro de sangre de Valparaíso, el metropolitano, el de Concepción y el de Puerto Montt. Y ellos lo que hacen es que ellos reciben toda la sangre que se extrae en las casas del donante o en los sitios de donación fijos en los diferentes hospitales que le proveen sangre, procesan la sangre y devuelven los hemocomponentes ya como procesados y listos a las unidades de medicina transfusional de los diferentes hospitales desde donde reciben sangre. Perfecto. Y esa unidad, en el caso nuestro, ¿nosotros a quién pertenecemos? ¿A Puerto Montt? No, nosotros no nos hemos centralizado. Ya. Nos rebelamos. O sea, nos gustaría tener un centro de sangre en Araucanía. Pero claro, para eso nosotros claramente tenemos en mente el proyecto de hacerlo. Pero hasta ahora la postura ministerial es que nosotros nos centralicemos con Concepción. Con Concepción. Claro, lo cual es complejo porque significa que nosotros tendríamos como que recolectar sangre de nuestros donantes, enviarla a Concepción para que se procese y después ellos nos devuelven los hemocomponentes a nosotros procesados. Pensando que Concepción es un lugar que está a 5 horas de Temuco, sí. Y pensando que estar súper complejo, que tiene cirugías cardíacas, un centro oncológico en proyecto que va a estar en algunos años funcionando. Sí. Se nos viene, yo creo que es interesante que plantear eso, de que el Hospital Hernán Enrique es un hospital que hace procedimientos complejos, y lo que tú señalabas, que yo soy parte de eso también como cirujano oncólogo,
de que se nos viene un centro oncológico bien interesante en la región, que va a contar con recursos que no teníamos, y estamos recibiendo además pacientes de toda la región, de Araucanía Norte, de Araucanía Sur, así que abarcamos bastante. Exacto. Entonces, yo pienso que esta defensa de nuestro banco de sangre y eventual creación de centro de sangre de Araucanía es algo que deberíamos pensar como hospital, porque con todo lo que tenemos como girando alrededor del hospital, vamos a necesitar un banco de sangre, un centro de sangre potente. Cecilia, los que somos egresados de la Universidad de la Frontera y que llevamos más años, y la gente de Temuco también, sabe que el banco de sangre es una unidad antigua en el hospital. ¿Cuántos años lleva el banco de sangre funcionando? Mira, exactamente no tengo el dato, pero porque no logré llegar a él. Pero lo que puedo contar, como una cosa medio a título personal, es que mi abuelita era enfermera. Y bueno, mi abuelita ya falleció, tendría 100 años ahora. Y ella, como enfermera, trabajó en el banco de sangre del hospital. Ya, es un buen antecedente. Eso es lo que puedo decir. No tengo el dato exacto, pero yo sé que mi abuelita sí trabajó en el banco de sangre. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos claro que es una unidad bastante antigua. Claro. Y igual los bancos de sangre, bueno, han ido evolucionando con el tiempo. Han ido evolucionando también con el desarrollo, por ejemplo, con el desarrollo de estudios microbiológicos que han permitido pesquisar enfermedades en la sangre y hacer la sangre algo mucho más seguro. Exacto. Entonces, algo bien como que se ha adaptado a los tiempos. Ha ido evolucionando en el sentido de que antiguamente no existían las seguridades que existen hoy. Exactamente. Y las instituciones eran mucho más inseguras. Exactamente. Cuéntame un poco cuál es la situación. Tú nos hablaste del trabajo que se realiza en el banco de sangre y también cuál es la situación de los establecimientos nodos. Yo quiero explicarle un poco a la audiencia que los establecimientos nodos en la región, en nuestra región de la Araucanía, son aquellos que reciben el drenaje de alguna manera de los pacientes de atención primaria. Y en el caso de la Araucanía son Lautaro, el Hospital de Nueva Imperial, el Hospital de Pirquén, el Hospital de Villarrica en la provincia de Cautín y también Victoria y Angol en la provincia de Malleco. Contarle un poco qué es lo que hacen estos hospitales, qué importancia tienen para el banco de sangre. Bueno, nuestro banco de sangre solo cubre Araucanía Sur. Araucanía Norte centralizado. Entonces ellos, toda la sangre que ellos recolectan se va al centro de sangre Concepción y de ahí la reciben como procesada. Ya. Entonces nosotros solo recibimos donaciones de Araucanía Sur y de los nodos que tú mencionaste, pues de Lautaro, Imperial, Villarrica y Pitrufquén. ¿Cómo recibimos esas donaciones? Bueno, las donaciones en el hospital, en la casa del donante acá en Temuco, y las colectas móviles son las que cumplen el rol de ir a los diferentes puntos de la provincia y buscar donantes para poder mantener el flujo de sangre del hospital. Y nosotros, acá se realiza el área de producción, hace todo el proceso de la sangre, y los hemocomponentes se entregan a los diferentes nodos. Se entregan a Imperial, a Pitrufquén, a Villarrica y a Lautaro según necesidad. Pero nosotros, sin duda, para lograr captar donantes, para nosotros es fundamental el apoyo del personal, de la gente de tanto de los hospitales nodo como de los hospitales más pequeños. Entonces, sin ellos nosotros no seríamos nada. No es posible funcionar. Y bueno, explicar un poco también que nosotros nos referimos a Araucanía Norte, que es la provincia de Malleco, y Araucanía Sur a la provincia de Cautín. Y ese es un dato súper interesante porque Malleco en el fondo está procesando su sangre en Concepción. Claro, ellos reciben de Concepción.
Cecilia, tú nos hablaste de la recolección que se hace de alguna manera fuera del hospital. ¿Cómo se hace esa recolección? ¿Hay equipos móviles? Cuéntanos un poco de eso. Sí, tenemos un equipo de colecta móvil que ellos se desplazan con tienen todo un equipamiento destinado a esto y organizan una colecta móvil, habitualmente la difunden por todas nuestras vías de comunicación, redes sociales, principalmente eso, y con la ayuda de los hospitales, bueno, el lugar donde van. Por ejemplo, no sé, pues si van al hospital de Pitrufquén, ahí a veces les ayudan con la citación de las personas que van a ir a donar, y acuden, el equipo es un tecnólogo médico y dos TENS, y ellos, claro, el día fijado van y reciben las donaciones de las personas que se agendan. Ahora nosotros trabajamos con agendamiento principalmente porque es más práctico para nosotros y también por la pandemia, porque con eso también evitamos aglomeraciones en los sitios de donación, que es algo que a la gente que va a donar igual le importa. Cuando Perfecto. nadie quiere contagiarse de COVID por ir a donar sangre. Exactamente. Oye, ¿y existen equipos móviles al respecto o se hacen directamente en los hospitales? Hay un equipo del banco de sangre que es el que va a los diferentes lugares donde se organizan, Claro. que son el tecnólogo y los dos TENS, y ellos son los que van a los lugares, a los hospitales a recibir las donaciones. Para recibir las donaciones. Cecilia, ¿y cuál es el perfil de los pacientes que donan sangre a grandes rasgos? De las ¿De edad? ¿Son más hombres que mujeres? ¿O en realidad es un perfil variable personas que donan sangre. de las personas que donan sangre? Bueno, tenemos dos tipos de donantes. Tenemos los donantes altruistas y los donantes de reposición. Que los altruistas son los que donan altruistamente. Entonces, donan porque les gusta donar y porque son buenas personas. Y los de reposición son los que vienen a reponer hemocomponentes por, no sé, algún familiar o alguien que requiere ser transfundido. De los donantes, ¿qué les podría decir? Son principalmente gente joven, son más mujeres. ¿Qué más les podría decir de los donantes? Bueno, tienen que tener entre 18 y 60 años por los requisitos que nosotros tenemos para donar. No sé qué otra cosa quieres saber de los donantes. Sí, mira, la verdad que uno como médico ha pasado de pronto cerca del banco de sangre y tú te das cuenta que la mayoría de la gente, por eso te lo preguntaba, porque la mayoría de la gente es gente joven. Tú ves mucha gente joven, ves mucha gente también, y me llama la atención gente de las Fuerzas Armadas, gendarmes, militares, carabineros, etcétera. O sea, hay una voluntad ahí de parte de la gente joven de apoyar. Sí, es verdad, y eso también lo hemos sentido harto en la pandemia, porque uno de nuestros íconos de donantes eran los universitarios. Los universitarios. Claro, y ahora no podemos hacer colectas en la universidad. Ni las universidades, ni ningún centro educativo, porque no se puede. No hay. Claro. Cecilia, también es importante que le contemos a la gente qué pacientes necesitan transfusiones. Que es bastante amplio el espectro. Sí, yo creo que son pacientes que, por ejemplo, pacientes quirúrgicos, pacientes que pueden preoperatorio, en la cirugía igual a veces requieren transfusiones, también en el postoperatorio, polirreumatizados igual, pacientes como de urgencia, eso tú los conoces. Así es. Sí, me ha tocado. Te ha tocado verlos, y pacientes pues también, que principalmente, o sea, pacientes oncológicos y hemato-oncológicos. Yo creo que los hemato-oncológicos son los que más requieren transfusión.
por el tipo de quimioterapia que reciben. Son muy aplastiantes y los hacen, son aplastiantes, son largas, entonces requieren harto soporte transfusional. Así es. Un poco, ¿cuál es la realidad actual del hospital en relación a los recursos con los que cuenta de hemoderivados, de transfusiones? ¿Tenemos disponibilidad actualmente? ¿Existe menos disponibilidad que en el pasado, antes de la pandemia? Sí, las donaciones han bajado igual. Tenemos menos disponibilidad y en algunos, esto es algo como bien fluctuante y hemos tenido momentos bien críticos. Nosotros de repente hacemos llamados principalmente por nuestras redes sociales pidiendo donantes. Cuando hacemos eso es porque estamos críticos y realmente necesitamos hemocomponentes. Igual no hay que olvidar que el hospital Hernán Enríquez es un hospital grande que tiene, bueno, ahora está un poco detenido la parte quirúrgica, pero tiene cirugías complejas, cardiocirugía, claro, tiene pacientes oncológicos, tiene una urgencia que recibe todo lo complejo de la región, entonces siempre vamos a tener demanda. Así es. Entonces, un poquito también hacer hincapié a la población de generar este concepto que te señalabas tú de altruista, ¿no? Claro, buena voluntad. De la voluntad de donar, y también por eso lo estamos sacando. Es importante este programa para poder contestar algunas dudas que existen. También otra pregunta, ¿qué tipo de transfusiones existen? Bueno, así en general, las transfusiones de la sangre, cuando uno va a donar y le sacan sangre total, de ahí se pueden sacar glóbulos rojos, fresco congelado, plaquetas y crioprecipitado al plasma. Claro, esas serían como las transfusiones más clásicas. También se puede donar solo plaquetas. Uno va al banco de sangre, tienes que cumplir con ciertos requisitos, y si es que los cumples, te conectan una máquina de aféresis, la cual con un circuito cerrado la sangre sale, se separan los diferentes elementos de la sangre y se extraen solo plaquetas y el resto se devuelve. Eso. Y cosas más especiales que nosotros transfundimos, también plasma inmune, el plasma inmune de COVID, que estuvimos trabajando en ese proyecto el año pasado y parte de este año, y también plasma inmune para antivirus, para pacientes con antivirus. Eso también se transfunde en este banco de sangre. Oye, y en respecto al plasma inmune COVID, ¿cuál ha sido la situación, cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en este periodo? Bueno, nosotros partimos el año pasado como en mayo, como hasta un año más o menos, con el proyecto de plasma COVID, en un momento en el que no había nada, solo mucho susto por la enfermedad. Transfundimos como 150 pacientes aproximadamente, con plasma de pacientes que ya habían padecido la enfermedad. Ahora ya lo detuvimos porque era un proyecto de investigación, entonces cumplimos con el número de pacientes y estamos analizando los datos. No podría decir si sirvió o no con datos duros porque estamos en eso, pero la impresión de los clínicos es que sí servía para, en un momento en el que no había un arsenal terapéutico muy, muy grande para poder tratar a estos pacientes. Yo creo que ahora quizás no cumple el mismo rol porque hay una buena parte de la población que está vacunada. Entonces ya tienen sus propios anticuerpos y no requieren los anticuerpos de otra persona. De otra persona, hacer explicar un poco que se trata de la extracción de plasma a pacientes que han tenido COVID y que tienen anticuerpos. Y esos anticuerpos se aplicaron a pacientes que estaban con COVID antes de las vacunas, pero este era un estudio. Ahora el número es importante, fueron 150 pacientes. Sí, fueron. Y sí, pues como tú dices, es eso, pues sacar en el fondo es como tomar prestadas las defensas de alguien que
que ya tuvo COVID, los anticuerpos anti-COVID, y traspasárselos a otra persona con la enfermedad activa. Eso va a ser súper interesante, el análisis de datos y las conclusiones a las que se llegue, ¿no? Sí, bueno, y lo tenemos que hacer porque es un proyecto que tiene que ser concluido. Así que en eso estamos. Qué bueno. Cecilia, la pregunta, ¿quiénes pueden donar sangre? Bueno, tú nos dijiste que los pacientes, el rango de edad está entre los 18 y 60 años, pero ¿hay algún otro factor importante en términos de peso, presencia de patologías crónicas, tratamientos farmacológicos, consumo de drogas, etcétera? Bueno, los requisitos generales son bien generales, como el nombre, pero son personas entre 18 y 60 años que pesen más de 50 kilos, que sean saludables y que hayan comido. Ya. No pueden ir con la guatilla a donar. Perfecto. Es lo mismo que salía en la nota introductoria. Ahí se dijo muy bien quiénes eran las personas que podían donar. Así, y en relación a las patologías crónicas, por ejemplo, ¿un diabético puede donar sangre? Si está compensado, sí. Ya. Bueno, también otra pregunta, porque la gente se pregunta ¿cuánta sangre me van a extraer si voy a donar? Sí, que... ¿No vamos a extraer 5 litros? No, es una cantidad. Pero son 450 cc, esto es lo que se extrae. Perfecto. Y ahí la velocidad depende bien de cómo lo tolere la persona, pero en total, entre la entrevista, la extracción y el reposo post-extracción, es aproximadamente media hora. ¿Media hora? Sí. Bueno, ahí tiene que ser el rebozo, que es el rebozo normal que se hace en estos casos, ¿no? Sí, y le regalamos un juguito y un brownie. Pero entonces va con un regalo, excelente. Ese es un incentivo. Claro, para algunas personas pueden. Cecilia, en relación a los tratamientos farmacológicos, ¿qué medicamentos hacen que se contraindique la donación de sangre? Pucha, ahí la lista es como bien larga. En realidad, ahí es mejor que se contacten con el banco de sangre y lo ven ahí, porque hay una lista larga. Pero, bueno, en relación a lo que tú me preguntabas de los diabéticos, ahí, ¿qué contraindicación? Que usen insulina. Eso sería una contraindicación. Que usan insulina, perfecto. Bueno, los tratamientos anticoagulantes, una serie de medicamentos que indudablemente hacen imposible que tengan indicación para donar, ¿no? Claro, pero por eso nosotros tenemos tenemos nuestras redes sociales, tenemos un Instagram, que es donasangre_Araucanía Sur, que ahí se pueden hacer las consultas. También tenemos un WhatsApp, que lo contesta, tiene un poco de latencia, pero se contesta siempre, que el número es, a ver si me lo aprendí bien, es el 321-62276. Y bueno, y están los teléfonos de acá del Banco de Sangre del Hospital, que es el 255-8866. Perfecto, o sea, eso lo vamos a recalcar, ¿eh? Después, sí. a través de esta red. Súper importante para que se puedan conectar y la gente que siente la voluntad de poder donar, hacer el contacto con el hospital a través de estos medios y aportar un poco a esto, ¿no? Sí, es muy, muy importante, porque ahora en tiempos de pandemia, quizás ahora menos, pero inicialmente había mucho miedo a donar, mucho miedo a acercarse al hospital. Igual se entiende si esta enfermedad como tan no se sabe qué esperar, entonces la gente obvio que tiene miedo de acercarse, pero el proceso de donación de sangre es súper seguro. Nosotros nos hemos esforzado por hacerlo lo más seguro posible para las personas que se acerquen a nuestros puntos de donación. Bueno, está la pregunta de los pacientes que tienen infecciones crónicas, por ejemplo VIH, hepatitis C, hepatitis B. ¿Estas personas pueden donar sangre, Cecilia? No, nosotros, bueno, parte del screening que nosotros hacemos a los pacientes que van a donar sangre, es el estudio microbiológico, y ahí se incluye
estudio hepatitis de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, se estudia también HTLV y Chagas. Todo eso. Bueno, y en caso de que alguno de esos salga positivo, nosotros tenemos un protocolo de manejo. O sea, nosotros, obviamente, esa sangre se utiliza y contactamos a la persona, el donante, y se sigue un protocolo establecido. Con infectología. Sí, con infectología principalmente. Entonces, eso también es importante recalcarlo, que la gente sepa que si se va a donar sangre, le van a hacer exámenes y dentro de eso está el VIH. Claro. También el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Sí. O sea, en esto es bastante seguro. Cecilia, tú nos hablabas de que eran 450 cc en general la extracción de sangre. ¿A cuántas unidades corresponde 450 cc? Esto es una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco. Sí. Y cuéntame con qué frecuencia una persona puede donar sangre. Sangre puede donar un hombre cada 3 meses, una mujer cada 4 meses, y si es donante de plaquetas solamente, que es esto que cuando te conectan a la máquina de aferes y te extraen solamente las plaquetas, eso puede ser semanal, pero nosotros tratamos que sea mensual, no hacerlo tan seguido. No hacerlo tan seguido. Ese es un buen punto, ¿eh? Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero puedo donar sangre bien seguido? ¿Puedo hacerlo cada 2 semanas? En realidad no. No se puede. No se puede. Igual nosotros, bueno, las personas que donan después se contactan como cuando ya han cumplido ese periodo de tiempo en el que pueden volver a donar, para preguntarles si es que quieren volver a ser donantes. Perfecto. Cecilia, y ahora en la situación COVID, una persona que tiene COVID o que ha tenido COVID, ¿puede donar sangre? Sí puede, pero tiene que haber cumplido 30 días desde los últimos tiempos. Y en el caso de las personas que se han vacunado contra el COVID, también pueden. Incluso pueden el mismo día. Perfecto. O sea, las personas que han tenido COVID pueden donar después de 30 días terminados los síntomas. Sí. Ya. ¿Y se le hace algún examen a estas personas que han tenido COVID? ¿Se completa con inmunoglobulinas, por ejemplo? No de rutina. No de rutina. No. Perfecto. ¿Y esto, cuál ha sido la experiencia que ha tenido el Banco de Sangre en relación a los pacientes que han tenido COVID? ¿Han ido a donar sangre? Aparte del proyecto que tienen No, yo creo que las dudas han surgido más bien en relación a las personas que se han vacunado contra el COVID. Ya. Sí. Lo que más nos han preguntado. Han ido algunos pocos pacientes que han tenido COVID, pero en general la principal duda ha sido en relación a la vacuna. A la vacuna. Sí, si pueden donar después. Igual la cantidad de personas que han recibido la vacuna es mayor a la cantidad de personas que han tenido COVID. O sea, en definitiva, una persona que ha tenido COVID puede ser donante. Sí. ¿Ya? Sí. Solamente y nuevamente este punto de que después de 30 días de los síntomas clínicos puede ser donante perfectamente. Sí, incluso me están soplando por ahí que pacientes que participaron en el proyecto de plasma COVID, ahora algunos de ellos se transformaron en donantes de sangre. En donantes. Mira, interesante. Sí. O sea, aparte del plasma, han donado sangre. Sí, ahora están donando sangre. ¿Le gustó y está dentro de los pacientes altruistas, no? Sí, pues sí. Y de verdad es tan fácil donar sangre, es que uno no se demora nada. Yo misma, si yo nunca había donado sangre hasta el año pasado, es nada. Es un beneficio tan grande porque la sangre no se puede fabricar. No es un medicamento, es algo que no puede fabricar el ser humano. Yo creo que el mejor regalo que uno puede dar es donar sangre.
donar sangre. Cecilia, ya habíamos conversado un poco de lo que se hace a nivel de los nodos, ¿no es cierto? Y ya definimos también lo que eran los nodos. Pero nosotros tenemos muchos hospitales en la región que son hospitales familiares y comunitarios, que explicarle un poco a la gente que los hospitales familiares y comunitarios son los hospitales más pequeños que existen en comunas como Puerto Saavedra, Tolten, en Cunco, y también en algunos centros más alejados que tienen consultorios, como por ejemplo Melipeuco o Curarrehue. La gente que es de esa zona que nos está escuchando, ¿cómo puede acercarse a donar sangre? ¿A través de qué vías? A ver, las colectas móviles son su vía de donar sangre, si es que no quieren venir a Temuco o no pueden venir a Temuco. Bueno, nosotros mantenemos actualizado, bueno, el equipo, tenemos un equipo de colecta que es súper potente, que es muy innovador y ellos siempre están publicando en las redes sociales, principalmente en nuestro Instagram, donde van a ser las próximas colectas. Y bueno, también uno les puede mandar un mensaje sugiriendo colectas en algún lugar. Incluso a veces hemos tenido pacientes que han ayudado a organizar colectas móviles en sus lugares de residencia para canalizar sus donantes para su paciente. Ok, y esto lo informan a través de los medios de comunicación social. Sí, por través de las redes sociales. ¿No? Sí, estamos. Se me está acabando la batería, parece. Ya, es importante entonces estar atento a las redes sociales, y yo creo que también este es un medio importante para poder difundir que esto no solamente se hace en Temuco, no solamente se hace en los nodos, sino que también hay una posibilidad de que la gente que está en sectores más alejados de la región pueda acceder y voluntariamente a la donación de sangre. También es importante, Cecilia, señalar que esto cuenta con un círculo de seguridad importante, o sea, las personas que donan sangre lo están haciendo con un equipo profesional, con un equipo que tiene experiencia, con material estéril, de manera de reducir al máximo los riesgos. Y sí, eso es cierto, o sea, las medidas de seguridad que utilizamos acá en el hospital o en la casa del donante son las mismas que se utilizan en las colectas móviles. Incluso el personal es el mismo, o sea, gente muy experimentada que lo que hace que la donación sea muy segura. Súper. Y eso es también algo que ha ido evolucionando positivamente en el tiempo, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cómo una persona se inscribe para donar sangre? Bueno, tenemos... estos teléfonos, bueno, el teléfono del Banco de Sangre, que es el 255-8866 o 4525588866. Tenemos el WhatsApp, que lo usamos también para agendamiento, que es el 321-62276. Vamos, yo creo que hay que pasarlo, 62276. Y también tenemos nuestro Instagram, donasangre_Araucanía Sur, que ahí pueden mandar un mensaje y ahí agendamos. Entonces, con eso nosotros, como tenemos un espacio de tiempo para recibir a ese donante y evitamos que se aglomeren los donantes en el mismo lugar. Entonces, vamos a pedirle a los amigos de Ufromedio que pasen este dato. Y además que de pronto podemos tener visitas importantes. Señalar que este programa se ve no solamente en la región, sino que sale a través de la televisión hasta Coyhaique. Así que un saludo también a la gente que nos está viendo y escuchando por ella. Un poco que nos cuente cuánto dura el proceso de la donación. ¿Cuánto se va a demorar una persona en que llega al hospital, se hace la donación y después se va del hospital directo? La entrevista son como 15 minutos
Después la extracción deben ser unos hasta 15 minutos más y el reposo post donación son 5 minutos. Perfecto. Eso es lo habitual. Cortito. Las plaquetas se demoran un poco más. ¿Y cuánto se demora aproximadamente? Eso por el tema de la plasmaféresis. Sí, se demora. Bueno, se dona como en 2 tandas. Uno tiene que ir primero a una entrevista donde se toman exámenes para ver si la persona está apta, tiene un recuento de plaquetas adecuado para poder donar. Y si cumple con los requisitos, se cita en un segundo momento y ahí son 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. Perfecto. Eso da un proceso un poquito más largo y un poco más complejo, ¿no? Sí, es un poquito más largo. Pero claro, lo bueno es que se extrae una cantidad mayor de plaquetas. Si con una donación de sangre se extrae 1 unidad de plaquetas, con un donante único de plaquetas se pueden extraer 10 unidades, 12 unidades de plaquetas. Entonces es mucho más, rinde mucho más. También en la audiencia seguramente todos estos elementos figurados de la sangre de pronto se van olvidando. Sí. Entonces nuestra audiencia de pronto se pregunta qué son los glóbulos rojos, qué son los glóbulos blancos y las plaquetas, y tienen que retroceder a enseñanza media, ¿no? Sí, pero donde se pasan estos temas. Pero explico así siempre, la sangre tiene 3 tipos de elementos: los glóbulos rojos, que son los de la anemia, los glóbulos blancos, que son los de las infecciones, y las plaquetas, que son los de la coagulación. Y esos flotan en el plasma. Claro. Oye, muy buena explicación, cortita y concisa, para poder ir recordando un poco a la gente de lo que se trata. Claro, entonces cuando uno le saca la sangre, en el fondo lo que se hace es que se dividen los elementos y bueno, y se utilizan según la necesidad de los pacientes. Súper. Cecilia, también que tú puedas hablar un poco de cuál es el riesgo de donar sangre. ¿O existe riesgo de donar sangre? ¿Existen riesgos en algunas personas de donar sangre? Muy seguro. No, pero es súper seguro. El porcentaje de eventos como adversos es bien bajo, así como menos de un 3%. Es muy bajo y son en general cosas como súper leves. Mareo, a veces tenemos de repente algunas hipotensiones. Pero el personal que realiza las extracciones, el personal del banco está capacitado para poder atenderlas. Y bueno, y yo como jefa del banco de sangre siempre estoy disponible por algo que pueda requerir un poquito más de atención. Claro, eso. No, y además que tú nos señalabas que los pacientes que van a donar sangre también después de la donación tienen un periodo de reposo, ¿no? Claro, tienen unos silloncitos, pueden reposar antes de seguir con sus actividades. Excelente. Y bueno, y también es importante señalar que estos pacientes deben ir en ayunas. ¿A donar sangre? Sí. Tienen que verse. Perfecto. ¿Hay algún alimento que se contraindique el día anterior? O sea, alimentación normal, pero no una comida muy copiosa tampoco. Pero tienen que ir bien alimentados, tienen que haber tomado desayuno, por ejemplo, si es la mañana, tienen que haber dormido más de 5 horas. Eso igual es algo que hay que mencionar. Ojalá que la comida no tenga tanta grasa. Ojalá que la comida no tenga tanta grasa del día anterior, ¿no? Sí. Pero entonces no es, o sea, los pacientes necesitan tomar desayuno en la mañana, ¿no? O sea, sí, tienen que ir alimentados. Tienen que ir alimentados, ya, perfecto. Entonces no es en ayuno estricta. No es ayuno, no es en ayuno. Excelente. Cecilia, yo creo que hemos contestado hartas preguntas, hemos también informado bastante de este interesante tema y también hemos conocido un poco esta unidad tremendamente importante y que tiene bastante tradición en el Hospital Elena Enríquez. Y sí, ya de repente escondido es una unidad como fundamental y bien transversal porque en realidad nos comunicamos con una buena parte del hospital. Sí. Y con una buena parte de los hospitales en la región, o sea, en la provincia.
en la red, Sí. en la provincia. ¿Cuántas personas trabajan en el banco de sangre? Buena pregunta. No sé cuántos son. Un estimado. Pucha, serán unos... No, voy a preguntar porque no tengo el número exacto. Ya. Claro. Oye, ¿y cuántos especialistas hay actualmente en la unidad? ¿Médicos? Sí. Yo soy el único médico de la unidad de banco de sangre. Ah, mira. El resto están entre tecnólogos médicos, TENS y la secretaria, el personal de apoyo. Eso, ellos son nuestro personal. Pues somos 35. Excelente. Bueno, me gustaría decir, antes que se me olvide, es que esta semana tenemos proyectadas 2 colectas móviles, una en Pitrufquén y otra en Lautaro, para las personas que quieran donar. Ya, entonces, ¿y eso cuándo va a ser? ¿En qué fecha? Esta semana, va a ser uno el miércoles y otro el jueves. No me acuerdo cuál en qué día, pero busquen en las redes sociales. Las redes sociales. La sangre y ahí sale cuándo. Pero es Pitrufquén y Lautaro. Y lo otro, mañana Pitrufquén, ahí me soplaron. Ah, ya. Entonces mañana la gente de Pitrufquén a ponerse las pilas. Sí. La donación. Y lo otro es que el mes de junio es el mes del donante, y el 14 de junio nosotros celebramos el Día del Donante Altruista. Así que invitamos a todos los que quieran donar sangre. Te invito a ti también, José, para que se acerques. Ahí vamos a estar. Sí, pues sí. Entonces sacamos una foto y la música sociales. Excelente, pero yo creo que el Día del Donante entonces debería ser un poco más que un brownie y un juguito. Bueno, ahí lo que hacemos es un poco más parafernálico, pero hacemos un reconocimiento de nuestros donantes altruistas más destacados. O sea, las personas que constantemente van a donar cada 3 o 4 meses según si son hombres o mujeres. Perfecto. Cecilia, yo creo que hemos tenido una grata conversación. ¿Sí? Hemos contestado varias dudas que son interesantes saberlas, que la gente conozca el trabajo que se hace en el Banco de Sangre del Hospital Hernán Enrique. Así que te quiero dar las gracias por tu tiempo y de alguna manera también pedir a Ufromedios que podamos tener estos números y las redes sociales disponibles, y la gente que tiene la voluntad de donar, atenta a las redes sociales y a esta recolección de algo tan importante para un establecimiento de alta complejidad como el Hospital Hernán Enrique. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que esto lleve a mucha gente a donar. No se olviden que para donar hay que agendarse. Bueno, ya los teléfonos los dije, los voy a volver a repetir. El 321-622-76. Ese número también tiene un WhatsApp al cual se puede escribir. Lo responden en horario hábil, pero lo responden. Bueno, el Banco de Sangre, que es el 255-8866. Y nuestro Instagram, que es donasangre_Araucanía Sur. Excelente. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias, y acérquense a donar sangre, y te invito a donar sangre. Perfecto, ahí vamos a estar. Ya. Bueno, yo quiero despedirme de radio, de televisión, de Ufromedio, y espero que el próximo martes estemos con otro interesante tema conversando. Muchas gracias.